Cristo del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo vino a la tierra por Cristo. Cristo lleno del Espíritu Santo. Cristo es el verbo de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es en Cristo. Entonces Cristo es la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo fue el que bajó en el vientre de María para poder formar a Cristo. La Trinidad, tres son uno. Estudio bíblico. Escudriñando las Escrituras. Enseñanza profunda. Ya comienza Revelación Bíblica. Dios le bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo. En este momento estamos por acá para hablarle de la unificación de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Cristo. Muchas personas no conocen la Trinidad, la conexión entre lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estamos aquí para hablarle de esto porque es sumamente importante. Créeme que se van a gozar. Cojan su papel y lápiz, anoten en el nombre poderoso de Jesucristo para que puedan preparar este estudio y sigan compartiéndolo con los demás. Alabado sea el nombre de Cristo. Lo primero que vamos a hacer es dándole toda la honra y la gloria a Dios Padre de los ejércitos. Vamos a entrar aquí a la primera carta de Juan. Esa es la carta donde queda antes del libro de Judas, antes de Apocalipsis, donde está la carta 1, carta 2 y carta 3. Vamos a entrar a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Alabado sea el nombre de Cristo. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Cuando examinamos esto, podemos ver con claridad. Podemos tener en nuestra mano, en nuestra vista, en nuestros oídos, podemos ver que la Biblia establece que solo hay tres que dan testimonio en el cielo. ¿Y por qué testimonio en el cielo? Porque lo que pasa es que el cielo existe antes de la humanidad del hombre. Como el cielo existe antes de la humanidad no puede dar testimonio del cielo. Aunque tenga ciertas visiones, hay personas que pueden tener visión, revelación, sueños, porque Dios se lo permite, pero no pueden dar un testimonio completo de lo que se trata el cielo y el reino de Dios, porque eso solo lo da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mira aquí cómo podemos ver que la Biblia dice el Padre, el Verbo. ¿Por qué en esta parte no dice el Hijo? Porque Dios sabe más que nosotros. Porque el Hijo como humano, como hijo, era un trabajo terrenal. Pero Jesucristo es el Verbo. ¿Y qué significa el Verbo? La palabra de Dios, la acción de Dios. Entonces Jesucristo es el centro de Dios. Jesucristo es lo que sale de la boca de Dios, es Jesucristo. Por eso es que en una la palabra dice, y lo vamos a leer aquí, donde dice solo el Hijo que está en el seno del Padre. Vamos a entrar en lujo y detalle, muy importante, atento y pendiente. Anoten estas citas bíblicas porque es necesario que lo puedan entender. Vamos a entrar al libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 18. En el versículo 18 podemos ver lo que dice: y el nacimiento de Jesucristo fue así. Estado desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Vámonos en el detalle profundo que usted necesita saber.
Lo primero es que María, antes de José y ella juntarse, no se está hablando de junto físicamente, humanamente. Se está hablando de lo que es junto al nivel de matrimonial, de conocerse. Algunas palabras lo usan como la palabra sexo, otras palabras lo usan como relación. Antes de que José pudo tener la oportunidad de tocar a María, se encuentra que María está embarazada por parte del cielo. Y lo primero que hay que entender es que María fue embarazada por parte de Dios, por una orden de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y se halló que había sido concebida del Espíritu Santo. Lo que pasa es que para Cristo nacer, no pudo nacer como de un hombre. Porque un hombre tiene pecado. Y el pecado no mata pecado. El pecado no puede darle el fin al pecado, porque el pecado es el pecado. Y como el hombre tiene el pecado, tuvo que ser un cuerpo glorificado, santificado, presentado de una inocencia. Lo que te quiero dejar dicho es que María, como inocente, como mujer que estaba bajo un conocimiento de virgen, como la mujer estaba bajo un conocimiento de lo que es la revelación de Dios, la doctrina judía cristiana, María se conservía, pero también se conservaba. María estaba guardada en la mano de Dios, esperando el tiempo de Dios para darle el permiso a José que la toque. Óigame bien. Porque lo que pasa es que la comunión de María, la revelación, la obediencia, la reverencia que María tenía ante Dios, Dios la preparó y la eligió. Entonces Dios estableció que su Santo Espíritu entre en el vientre de María para formar a Cristo del Espíritu Santo, no de José. Óigame bien. Fíjense algo, mis amados. El versículo 20 dice: y pensando en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueño. Vamos a leer el 19 para que puedan ver qué es lo que José estaba pensando. Porque José tenía una conducta judía cristiana. José era muy temeroso de Dios. Lo que te quiero dejar dicho es, ante todo, para un ministerio poder fluir en una pareja, tienen que los dos ser temerosos de Dios. Vayan anotando eso. Mira lo que dice el 19. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretadamente. José examinando, diciendo: yo nunca he tocado a esta mujer. Y José tenía revelación por parte de Dios, de saber de que ella no le estaba hablando mentira. Ella sí era virgen, y José sabía que ella era virgen. Y él nunca la ha tocado. Y él sabía la calidad de conducta que tenía esta mujer ante Dios, cómo respetar a Dios. Entonces, él no entendió lo que estaba pasando, pero sí él entendió que para él difamarla y que la mate, mejor él en secreto la deja y que se quede ahí, porque él era justo. Y pensando, al 20 dice: y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu madre, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
Entonces el ángel se le aparece a José para aclararle el asunto, aclararle las dudas y ponerlo en su visión. No la abandone, no la deje, porque lo que hay en ella del Espíritu Santo es. Entonces Cristo del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo vino a la tierra por Cristo. Cristo lleno del Espíritu Santo. Cristo es el verbo de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es en Cristo. Entonces Cristo es la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo fue el que bajó en el vientre de María para poder formar a Cristo. La Trinidad, tres son uno. Fíjense algo, mis amados. El 21 dice: y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Pero ¿por qué tuvo que ser un cuerpo que tenga la misma piel de nosotros, la misma carne de piel de nosotros, y que tenga hueso como nosotros? Porque lo que pasa es que el pecado entró al hombre. Como el hombre tomó el pecado, entonces todo hombre que nacieron bajo la descendencia de Adán, porque no hubo otra descendencia. Adán y Eva fueron los primeros. Como todos hombres que nacieron bajo la descendencia de nuestros abuelos, que es Adán y Eva, los primeros padres humanamente. Entonces el pecado entró en el corazón y todo aquel que nació con el pecado. Entonces tuvo que haber un cuerpo que condene el pecado. Porque para Satán poder quedar condenado con el pecado, y los ángeles caídos, que son los demonios, quedar condenados con el pecado, entonces se necesitó que haya un cuerpo sacrificado por un cuerpo santificado ante la presencia de Dios, para que cuando sea sacrificado, entonces el pecado ya no tenga un acceso de reinar sobre el hombre. Fíjense bien, mis amados. 22. Dicen: y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, profeta Isaías: todo esto aconteció para que se cumpliese. Lo que pasa es que los estudiadores de la antigüedad, de la ley, estudiaban, pero no tenían revelación. Porque no es lo mismo usted saber lo que dice la Biblia y predicarlo muy lindo, que usted tener una revelación. Porque cuando tú tienes revelación, tú puedes vivir lo que está predicando y puedes enseñarlo con una autoridad por encima de lo que la gente está mirando en la tierra. El 23 dice: he aquí que una virgen concebirá y dará luz a su hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que es traducido Dios con nosotros. Ahí hay una claridad tremenda. Vamos a leerlo otra vez. He aquí, una virgen concebirá y dará luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que es traducido es Dios con nosotros. Ahí no se está hablando de Jesucristo hombre con nosotros. Ahí se está hablando de Dios. Dios con nosotros. Por eso es que una persona no puede ser un testigo de Jehová. Porque testigo de Jehová es solo el que vio a Jehová. La persona tiene que ser testigo de Cristo.
y aceptando a Jesucristo en su corazón, pueden llegar a la presencia de Jehová cuando suene la trompeta y tengan un cuerpo glorificado. Óigame bien cómo el asunto trabaja, porque esto es un pleito entre el pecado y la santidad. Alabado sea el nombre de Cristo. Entren conmigo en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Aquí van a poder ver algo con una amplitud muy linda. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 5, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, cuando examinamos la primera cita bíblica que leímos, donde hay tres que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando examinamos aquí en el libro, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, me está hablando que en el principio, y en el principio que está hablando aquí, se está hablando del principio de Génesis. Se está hablando del principio de Génesis, porque el principio del Evangelio del Nuevo Testamento está en Mateo, el nacimiento de Cristo. Ese es el principio del Nuevo Testamento. Cuando María sale embarazada, comenzó el Nuevo Testamento. Entonces, el principio que está hablando aquí es el principio de Génesis 1:1. Y dice: y en el principio era el Verbo. La palabra de Dios. Dios habló que se haga la luz, que se haga el mal, que se hagan los animales. Dios habló. Y el Verbo era con Dios. Dios nunca ha abandonado su palabra. Dios siempre ha sido un Dios de palabra. Dios siempre tiene su palabra con él. Dios nunca ha abandonado su palabra de tal manera que alguien tenga que señalar a Dios, sino que Dios siempre ha cumplido con su palabra. El problema no está en lo que ha salido de la boca de Dios. El problema está en que el ser humano no sabe entrar en la revelación para esperar el tiempo de Dios. María esperó el tiempo de Dios y no tocó a José hasta que se le dio permiso del cielo. Mira lo que dice aquí: y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios, su palabra es de él, y él es dueño de su palabra, y él es cumplidor de su palabra. Vámonos con una profundidad. Mira lo que dice el 26. En el capítulo 1, Juan 1, 26, dice: Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan le está dando a ellos a entender que el que está en medio de ahí es el Verbo que bajó del cielo. Que la gente ni tienen idea, porque están mirando un cuerpo humano y creen que es un humano más. En una época dijeron: y este no es Jesús, el hijo de María y José. No querían creer en que Él es el dador de la vida y el que perdona el pecado. Alabado sea el nombre de Cristo. Entren conmigo en el versículo 9 y 10. En el mismo capítulo 1 de Juan.
versículos 9 y 10. Vayan anotándolo. El 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El salmista dice: lumbrera a mis caminos, lámparas a mis pies. En otras palabras, lo que quiere dejar dicho es que cuando la luz llegó, en la cual es Cristo, todo el mundo pudo ver con claridad. Todo aquel que lo aceptaron pudieron ver con claridad la plena mano de Dios en la tierra. El que alumbra. Por eso es que cuando le trajeron la mujer prostituta, entonces él dijo: el que esté libre de pecado. Dejando dicho: he aquí, yo voy a alumbrar para que ustedes se vean en el espejo. Y el que se examine y se vea adentro de su cuerpo con este espejo que yo le voy a presentar y con la luz que le voy a presentar. Si ve que en su cuerpo no existe pecado, tire esa piedra. Y la culpa de la humanidad hizo que ellos se devuelvan. Cristo es la luz del mundo. Mira lo que dice el 10. En el mundo estaban, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba. En el mundo estaba. Cristo vino por un periodo de tiempo, 33 años. En el mundo estaba. Cristo estaba en el mundo. En la tierra. Y el mundo por él fue hecho. Entonces, ahí volvemos a Génesis 1:1. Dios habló, el verbo, la palabra de Dios. Dios habla, Cristo reacciona. Cristo es la palabra de Dios. Cristo no es un humano normal. Y el mundo no le conoció por falta de palabra, falta de oración, falta de conocimiento. Fíjense, vamos a hablar un poco con unos detalles muy importantes. No dejen de anotar estas citas bíblicas para que puedan tener la herramienta, porque esto le va a ayudar a todo aquel que tenga familiares de diferentes religiones que entren en la verdad de Cristo, del Evangelio. Examinando aquí mismo el 2 y el 13, mira lo que dice el 2 y el 13. Le voy a leer el 11. Mira lo que dice el 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a lo de él, a lo suyo, a lo que él tiene que hacer, a su negocio, de él y el Padre. Y los suyos, que eran los elegidos, en la cual Dios tenía años peleando por ellos, no los recibieron. Los rechazaron. Ahora, mira lo que dice el 12. Mas a todo lo que le recibieron, a lo que cree en su nombre, le dio potestad para ser hecho hijo de Dios. No es lo mismo una persona que criatura de Dios. Fue creado por Dios. Fue creado. Dios lo creó. Pero ahora, para ser hijo de Dios, espiritualmente, tiene que confesar a Jesucristo como suficiente, primero y salvador.
como primero. 1A, un nombre sobre todo nombre. Como suficiente, no necesita más. No tiene más hambre o más sed, porque con Cristo basta. Y Salvador, por lo que Él es. Porque la Biblia dice, Jesucristo salvará al mundo. El 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todo aquel que confiesa a Cristo con un corazón contrito, humillado y dispuesto con toda fe, viene siendo nacido de Dios. Porque vas a nacer de nuevo. Es necesario que puedan ver el estudio que di, el renacer. Búsquelo en el canal. El renacer. Aquí hay una palabra que confirma el renacer o el renacimiento. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del Padre, del unigénito del Padre, lleno de gracia y poder. Vamos a repetirlo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de poder. Cuando combinamos esto, podemos ver con claridad que el primer versículo dice 3 que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando combinamos que el Verbo es Dios, entonces aquí vemos con claridad y más amplitud, y el Verbo fue hecho carne. El Verbo, la palabra de Dios, la acción fue hecha carne. En Cristo Jesús hay más confirmación todavía. Por lo tanto, es necesario que se pueda entender que es tiempo de saber que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Por eso es que cuando se lee la palabra, se hace veraz y se dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque son 3 y estos 3 son uno. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando tú entiendes que hay una unidad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, nadie te va a sacar de esa confusión. Porque usted va a saber cuál es la función de cada uno. El Padre que está en los cielos, el dueño del perdón, el creador, el Padre de todo lo que existe, Jehová Dios. El Hijo, el Salvador, el que nos reconcilió a nosotros con el Padre. Y el Espíritu Santo, que vino a la tierra para que cuando Cristo cumplió su misión, para ir encaminándolo, para que cuando suene la trompeta, entonces Él nos ayudará a ser levantado en la presencia del Señor. Dijo Cristo: y me tomaré a mí mismo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Su hermano Rafael Paredes. Eso es aquí en Revelación Bíblica, trayéndole una palabra poderosa. Esta es la parte 1, preparados para la parte 2. Dios le guarde.